Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis y el día de hoy vamos a hacer un repaso a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En primer lugar, hay que recordar quiénes son los servidores públicos, aquellas personas a quienes les recae la obligación de esta ley, ya que aquí se establecen cuáles son las faltas graves y cuáles son las no graves. Así que hay que, en primer lugar, enfatizar que los servidores públicos son aquellas personas quienes realizan una comisión o son empleados del gobierno en cualquiera de los tres órdenes. Así que Así que hay que recordar que son las personas quienes están conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política. Establece que son servidores públicos aquellos representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación y en general todos los funcionarios y empleados, así como los que realizan alguna comisión o algún encargo a nombre de la autoridad. Bueno, para esto es relevante que nosotros podamos ir distinguiendo las principales conductas en las que pueden incurrir los servidores públicos y ser sancionados. Estas conductas, bueno, pues son las faltas graves o las faltas no graves, establecidas principalmente pues en los artículos 49 y 50 de esta ley que estoy presentando. Y es relevante antes de eso, pues recordar que entre las obligaciones de los servidores públicos, una de las más relevantes es la presentación de su situación patrimonial. Esta declaración debe de realizarse durante los primeros 60 días al inicio de la toma de posesión. Si se modifica este patrimonio, se avisa en el mes de mayo y después existe la obligación de atender esta declaración antes de los 60 días de la conclusión del cargo. En caso de que las personas no realicen estas declaraciones establecidas en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, bueno, pues tendremos una sanción y en este caso se encuentra aquí. Si no hay causa justificada por la cual no se presentó, bueno, pues se inhabilitará al infractor entre 3 meses y un año por no haber realizado esta declaración. Bueno, ¿cuáles son las conductas
no graves que pudiera incurrir un funcionario público se encuentran establecidas en el artículo 49 y son los actos o omisiones en los cuales se deje de cumplir las funciones, no se denuncien eh, pues actos o omisiones que llegara a advertir de otras faltas administrativas, debe de atender las instrucciones de sus superiores o de las autoridades, presentar las declaraciones, registrar y custodiar la documentación e información que se le ha encomendado, supervisar si es que tiene personas a su cargo para que cumplan con sus actividades. Además, debe de rendir cuentas, colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos en caso de ser requerido y cerciorarse, en el caso de que haya contratos con particulares, de que sus manifestaciones de estos particulares sea bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el gobierno. Además, previo a la realización de cualquier acto jurídico, es obligación del servidor público revisar la Constitución y las modificaciones. Además, el artículo 50 considera que podría haber daños y perjuicios de manera culposa o negligente. Esto también se considera como no grave, aunque es importante también que lo haga saber a la Hacienda Pública en el caso también de que tenga o haya recibido recursos sin derecho a ello. Bueno, otro artículo relevante es el artículo, eh, perdón, es el artículo 50 para ir determinando cuáles son las conductas que sí son consideradas como graves. Y bueno, pues estas faltas administrativas eh, graves pueden ser diversas acciones que incluso pueden llegar a ser consideradas como delitos, como por ejemplo el cohecho, que es tener algún beneficio no comprendido en su remuneración, el peculado, cuando se solicita o realicen actos para el uso o apropiación para sí o para personas eh, pues allegadas al funcionario. También está la falta grave del desvío de recursos, asignando o desviando estos recursos, otorgando autorizaciones de remuneraciones distintas a las legales. También puede incurrir en el uso indebido de la información respecto a los bienes muebles, inmuebles o valores que pudieran llegarse a incrementar en cuanto a su valor. Abuso de funciones, quien ejerce atribuciones que no tiene conferidas. Conflicto de interés, cuando existe pues un impedimento legal o también pues no informa de esta circunstancia que pudiera inmiscuirlo. Así que debería el servidor público, para no incurrir en nuestra conducta, hacerlo saber a su jefe inmediato de la autoridad en la que está ejerciendo. Y además, el jefe tiene la obligación en un término de 48 horas, pues hacerle saber de la necesidad en que sea necesario que se abstenga. También existe la conducta de la contratación indebida, enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés cuando se falta a la verdad en la presentación de las declaraciones. Simulación de acto jurídico cuando se utiliza una personalidad jurídica distinta a la que se ostenta. Tráfico de influencias cuando utilizando la posición del empleo
induce a otro para que retrase, efectúe o omita realizar actos de su competencia, encubrimiento, cuando se realizan deliberadamente algunas conductas para ocultar actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, desacato, cuando hay requerimientos o resoluciones y entonces pues simplemente las ignora. Nepotismo, cuando valiéndose de sus atribuciones favorece a personas con quien tenga lazos de parentesco o afinidad. Y también puede caer en la obstrucción de justicia cuando se realicen actos que simulen conductas no graves en la investigación o cuando no se inicia el procedimiento en 30 días naturales. Además, si se omite enterar de cuotas, aportaciones o descuentos ante el Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Podría también caer en el soborno cuando se eh, eh, prometa o ofrezcan beneficios indebidos, participación ilícita en procedimientos si está impedido o cuando se hace a nombre de otras personas con interés propio, entre otras. Bueno, estas son, digamos, las faltas graves. Ahora vamos a ver otro artículo relevante que es la calificación de estas faltas. Llega el informe de presunta responsabilidad y lo califica la autoridad. Ante esta calificación, se puede presentar con el recurso de inconformidad en el término de 5 días y siempre pues hay que verificar los principios ante los cuales se realizan los procedimientos: legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Bueno, de aquí vamos a pasar al artículo 208 de las faltas administrativas no graves y recordar que los términos son de 3 días para ser presentado ante la autoridad que lo va a subsanar. También será de 15 días, entre 10 y 15 días, el plazo para la audiencia inicial y después tenemos el término de 15 días para emitir, para que la autoridad reciba o no las pruebas y concluirlo en 30 días naturales, perdón, 30 días hábiles, no mayor a 30 días hábiles, y dar el resultado al interesado en 10 días hábiles. Respecto a las faltas graves, tenemos 3 días de la notificación. Además, vamos a tener pues el tiempo para desahogar las partes. En 15 días será el acuerdo de admisión de las pruebas. También se tiene el término de 30 días para ser resuelto y 10 días para su ejecución. Bueno, respecto a esto tenemos también algunos recursos para oponernos. En primer lugar, respecto a las no graves, será el recurso de revocación, serán 15 días y que tienen aquí la reglamentación correspondiente de cómo se realiza. El siguiente recurso es el de la reclamación cuando admiten o se desechan o se tenga por no presentado el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, y debe de interponerse en los primeros 5 días hábiles. Respecto a las resoluciones de los tribunales, tenemos el recurso de apelación que puede ser interpuesto en los primeros 15 días hábiles.
posteriores a la notificación. Y luego tenemos como relevante el recurso de revisión cuando las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son definitivas. Bien, con esto podemos decir que tenemos los términos fundamentales para conocer los procedimientos de las responsabilidades administrativas graves y no graves. Hasta luego entonces, adiós.